Bueno, del mundo de la fotografía, del arte, de la fotografía, el arte pictórico, con un pintor almeriense que cuesta trabajito, la verdad, que nos concede una entrevista, no porque no me lo quiera, la verdad que se porta muy bien con nosotros, con un servidor, pero, en fin, lo que le permite su agenda, no solamente cuando hay que ponerse delante del lienzo, sino también otras cositas que tiene que hacer en su vida, sobre todo en el periodo estival, en un negocio familiar que cada uno tiene que apoyar de la manera que pueda. Manu Muñoz, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo que pasa, te digo, tenés muchos frentes abiertos, ¿no? Bueno, y no solamente la pintura. La multitarea, que nos va a dejar tarados. Le concedías un titular al compañero Guillermo Fuertes hace pocas fechas en La Voz de Almería, que llama mucho la atención. Creo que se avecina un cambio potente en mi pintura. En fin. Bueno, igual es más un deseo que una realidad, no ¿Sí? lo sé. Pero sí que advierto que más por tener una idea clara de hacia dónde voy a ir, que eso nunca se sabe. Bueno, no sabemos lo que va a pasar mañana en ningún aspecto de la vida. Sí que creo que había quemado una etapa con la exposición de Barcelona que tuve antes de verano. Creo que ahí como que se cerró una etapa o una idea que ya como que no daba más de sí. Y entonces por eso de ahí un poco el titular. ¿Te refieres a la Galería Víctor López de Barcelona, sí, donde ponías, era el mes de junio? Sí, en el mes de junio. El mes de junio aproximadamente. Sí, un día antes de San Juan inauguré. ¿Y qué tal? ¿Bien? ¿Cómo fue? Muy bien, muy bien. ¿Estupendo? Genial. Barcelona es una ciudad que siempre acoge todo este tipo de cosas. Y creo que hay una diferencia con respecto, y bueno, no quisiera tocar el tema con muy en profundidad, pero creo que hay una diferencia con respecto al resto del país. Donde este tipo de cosas se tratan de una manera diferente, quizás. Hombre, Barcelona siempre ha sido una ciudad muy cosmopolita, ¿no? Ha sido digamos, la entrada a Europa, sí, o la salida a Europa, ¿no? Sí, cada vez más. Decirlo de alguna forma. Y cada vez más. Aunque políticamente está convulsa, pero me gustaría preguntarte desde el punto de vista cultural y artístico, no sé si ha cambiado un poco también. Yo es que no le tomo el pulso. O sea, quiero decir, yo no hago diferencia en ese sentido. Sí que siempre la he visto igual. Siempre la he visto una ciudad igual de viva, igual de activa y muy interesante. Creo, bajo mi punto de vista, que la ciudad española es más interesante por lo que tú has dicho. Sí, claro que sí. Algunas imágenes tenemos, y no sé si alguno de estos cuadros que vamos a ver en fotografía forman parte de esta colección de Barcelona. Manu, ¿tú me vas diciendo? Sí, todo esto, parte de esto estuvo en Oviedo, en la Galería Lucía Dueñas, luego fue a Barcelona en junio, y sí, esta es una de las obras, las que se están viendo, una de las obras de gran formato. Sí, eso te iba a preguntar, si sigues trabajando en gran formato, ahí estamos viendo que sí. Sí, de hecho son los formatos que me gusta trabajar. Lo paso fatal con los formatos pequeños. Una pregunta sin tener ni idea. Mira qué chulo. Mira, te iba a preguntar precisamente a lo largo del tiempo que tenemos de entrevista por el mundo del retrato. Y de pronto aparece esta mujer. ¿Es algo que también tocas, cultivas? Este es un cuadro. Bueno, lo del retrato, yo realmente no me planteo llevar una línea o hacer retrato, pintar animales. O sea, trabajo un poco todo así al mismo tiempo. Sí. Este cuadro en concreto nació de un concepto, luego lo tuve aparcado durante un montón de meses y luego lo terminé con el cuello de lechuguilla, que es una planta de Sudáfrica. Sí. Bueno, de inspiración oriental, con un crisantemo de fondo. En fin, a veces voy cogiendo de un sitio de otro. Lo que te iba a preguntar sin tener ni idea, trabajar con el gran formato, uno puede pensar que sí, pero quiero que nos lo cuentes tú. La dificultad al pintar en gran formato es mayor, menor, igual que cuando se pinta en un lienzo normalito de dimensiones. Para mí es menor. ¿Para ti menor? Para mí es mucho más fácil. Sí. Y me encuentro más a gusto porque creo que es un terreno de expansión, casi como cuando uno se pone a jugar, ¿no? No es lo mismo jugar en una habitación de 1 metro por 1 metro que en un salón. Que tener un salón, ¿sabes? Grande, un patio lleno. Pues para mí el concepto es algo similar. Y luego que cuando el soporte en un concepto físico te supera, creo que un cuadro... Esto no debería contarlo, pero creo que un cuadro grande, cuéntalo, siendo regular, un cuadro siendo de una calidad media, en un formato grande, quizás gana... Luce más. Sí, y gana en calidad. Vale. Has vivido en varias ciudades europeas, en fin, no solamente hablamos de la cosmopolita Barcelona, de nuestro país, has vivido en Londres. Sí, estuve en Londres, no sé si he vivido en Bélgica también. Bélgica también. El círculo cultural, el círculo pictórico en una ciudad como Londres también, que es todo un referente. ¿Esto deja huellas, se aprende? ¿Hay algo en la mochila que te trajiste de Londres que lo sigues trabajando? Sí, bueno, Londres la verdad que marcó un punto. Yo antes de vivir allí no era tan figurativo, pero bueno, allí de repente, no sé, aquello todo, bueno, cambió mi vida, cambió absolutamente todo
Y evidentemente, como cualquier cambio que a uno le sucede en la vida, y un cambio tan grande como ese, porque yo me fui directamente, fue mi primera ciudad. No, antes había vivido en Madrid, en Sí, Barcelona y pero tal, digamos con peso específico. con peso, y me fui de Cabo de Gata a Londres directamente, ¿no? Y Fíjate. ayer hablaba de eso con alguien y le decía que cuando aparecí por allí la primera vez y salí de la estación de Victoria, aquello fue como, hostia, me voy a quedar aquí a vivir. Y empezaron como a temblar las rodillas y Sí. dije, wow. O sea, desde el primer momento una ciudad que te impresiona. Te deslumbra, ¿no? Sobre Sí, todo sí. cuando el que pisa esa ciudad es completamente deslumbrante. Pero si eres artista, aún un poco más, Manu. Bueno, hombre, las cosas Pintor, se en este captan, caso. cada uno las capta de una manera. Yo sí que es cierto que al ser una ciudad tan grande y tan inabarcable, es muy difícil hincarle el diente, ¿no? ¿Cómo decirte? Llegar a los círculos artísticos, porque claro, hay tantísima gente haciendo tantísimas cosas Claro. que, bueno, pero sí, la oferta es ilimitada. Y de un paisaje fantástico, un paraje natural como es, en fin, este Cabo de Gata nuestro que tú bien conoces, que es tu rincón preferido, que es lo que el sitio que te vio nacer, a meterte en una urbe como puede ser Londres. Quiero decir, a la hora de pintar, de la inspiración, no sé si esto puede sonar así como un poco cursi, pero en fin, uno se lo pregunta. No es lo mismo abrir la ventana y ver Cabo de Gata, se puede imaginar, que está en un apartamento en Londres y encontrarse dentro de una ciudad con ruidos, coches y Bueno, demás, yo vivía en una torre en el centro de un parque, de manera que el paisaje natural, o sea, no tenía un edificio delante. Me asomaba por la ventana y, hombre, era mucho más verde, era un parque londinense, verde con sus árboles, pero la diferencia... O sea, no tenía esa sensación de agobio. Aparte, Londres son como 1000 pueblos juntos. O sea, no es una ciudad, exceptuando la parte de la City, no es una ciudad muy, muy alta. Todos los edificios son como a lo sumo de 2 plantas, 3, y no tienen la sensación de ciudad. de agobio. ¿no? Vale. Claro. A finales de octubre te vas a México con tu obra Context Gallery. No sé si es una obra que está... A principio, el 4 de Más o octubre, menos, vale. se inaugura una exposición allí, en Context, en Polanco, en Ciudad de México. Pero nada tiene que ver con esto que hemos visto de Barcelona. Es una nueva obra que has hecho, ¿no? Bueno, obra que ya tenía, que Sí. ya lleva allí, se envió a principios de verano, porque la galería se iba a abrir un poco antes, pero se ha demorado hasta octubre. Bueno. Con Acanto en Almería, que te hemos visto trabajar y exponer, y de hecho en alguna ocasión hemos estado por allí alguna otra tarde. Y en Madrid, para febrero de este año 2019, Blanca Soto Arte, que es una galería madrileña, también vas a... Sí, con Blanca. En Acanto será a final de octubre, no sabemos todavía la fecha exacta. Y con Blanca llevo ya un montón de tiempo exponiendo, pues yo creo que va a hacer 20 años que trabajo con esa galería. Y supongo que mitad de febrero, quizá coincidiendo con Arco, estaré allí también. Bueno, cuando se avecine ese cambio potente en tu pintura, que es lo que pretendes de alguna forma, Sí, sí, pues ya lo contamos, ¿no? Pero dime algo, alguna idea de qué es lo que te gustaría cambiarte a ti mismo de tu creación pictórica, Manu. Yo siempre lo digo, y esto es algo como muy personal y siempre lo suelo comentar en un tono irónico o de broma en los contextos. Digo, los que somos de familia humilde, proletaria, digo, tenemos la sensación siempre de que si algo no está muy trabajado, como que no tiene valor. Sí. ¿Vale? y quizá ahora lo que más me apetece es que no trabajar tanto la obra y que sea un poco más fresca. Vale. ¿Sabes? Ese es el cambio quizá a donde voy. Y lo último, lo que estoy haciendo para Acanto, por ejemplo, que ahora estoy con una serie de 8 retratos en pequeño formato, pues son cosas donde las caras aparecen un poco sugeridas, más que pintadas, trabajando un poco ahí y tal. Me da la impresión que te quitas un poco de presión, ¿no? Sí, es una pintura como más libre, un poco más consciente. De alguna forma, sí. Claro. Te agradezco mucho la visita. Me piden paso precisamente para hablar de un pintor que Estupendo. se rescata del recuerdo. De hecho, Miguel Rueda, el indaliano ausente, que es como han llamado esta exposición, se inaugura en el Patio de Luces de Diputación esta misma tarde. Nos atiende María Dolores Rudán. María Dolores, a ver, lo diré. Durán, perdón. Por cierto, va a estar con nosotros en una sección que vamos a hablar de pintura en próximas fechas. Te agradezco la visita, Manu. Que vaya muy bien. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Juan Domínguez, cuéntame, en la última salida al exterior. Adelante, cuando quieras.
Sí, Joaquín, 8:30 de la tarde, patio de luces de la excelentísima Diputación Provincial, son la hora y el escenario en el que va a tener lugar precisamente la inauguración de la exposición de Miguel Rueda, titulada, aquí lo vemos precisamente, El Indaliano ausente. Y la comisaria de la obra ha tenido la amabilidad de unos minutos antes atendernos aquí en nuestro programa. María Dolores Durán, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal el verano? Bien, ¿no? Muy bien, ya empezando el curso escolar y el ritmo normal, cotidiano. Bueno, entiendo que la primera pregunta que se deben estar haciendo los espectadores en base a lo que es el título, ¿por qué eso de El Indaliano ausente? El Indaliano ausente porque el grupo de los pintores indalianos lo constituyeron 7, y de esos 7 Miguel Rueda era el mayor de todos ellos, incluso era mayor que Perceval, 5 años, ¿no? Debido a situaciones personales, familiares, no queda viudo, eso también le va a afectar, él se vuelca en su carrera profesional. Y entonces, la docencia, la docencia. Él fue profesor de distintos centros de enseñanza de aquí de Almería. Entonces, yo creo que la Escuela de Arte, ¿no? La Escuela de Arte, la Escuela de Magisterio, donde fue catedrático, la Escuela de Comercio, la Escuela de Formación Profesional y el Instituto. Entonces, se vuelca en la carrera docente y prácticamente se consagra a ella. Está con los indalianos algunos momentos determinados, en puntuales, pero verdaderamente por eso es el ausente, porque prácticamente hasta luego ya la década de los 80, 70, 80, que se incorpora un poco, no participa ni en exposiciones ni en nada. Y por eso la gente prácticamente no lo conoce. Eso te iba a decir, que dentro del movimiento indaliano, con diferencia, es el menos conocido. Es el menos conocido de todo eso. Quizás este homenaje... También porque estuvo algún tiempo fuera de Almería. Sí, también estuvo destinado en Lorca, estuvo destinado en otras localidades, también en Gerona. Todo eso hace que pierda un poco el contacto con la ciudad. María Dolores, estamos empezando a ver ya imágenes precisamente de los cuadros. ¿Algún motivo en esencia por el cual se expone se da a conocer esta exposición? Esta exposición se da a conocer por el motivo de que prácticamente no es conocido, y es darle una difusión y que las generaciones actuales y los que ahora mismo no han convivido con él, porque ya hace tiempo que falleció, pues puedan conocer o acercarse un poco más a la figura de Miguel Rueda. Recordamos que nació en Pechina. Nace en Pechina en el 1910 y bueno, y su trayectoria la podemos enfocar un poco en el discurso de esta exposición, porque arranca desde los años 30, cuando estaba pintando algunas de las cosas en Francia, que está también allí, es muy jovencito en ese momento, tiene prácticamente 23 años, hasta prácticamente el final de su etapa. Como comisaria de la obra, y ya digo que estamos viendo precisamente imágenes, ¿qué características más importantes o esenciales destacarías? Bueno, si nos ceñimos a la obra que tenemos aquí presente a nivel de llamativa y muy destacada, podría ser el cuadro de la lección que tenemos ahí del profesor que está en el instituto. ¿El que estamos viendo ahora mismo? Que estamos viendo allí ahora mismo, el cuadro más grande de la exposición, que mide casi 3 metros, y este se encuentra en el claustro, en la sala de profesores del Instituto Celia Viña. La Delegación de Educación y Ciencia ha tenido la amabilidad de prestarnos este cuadro, como otros 3 cuadros más que tenemos. Pero luego, a nivel de su gama pictórica, de su gama de pintar, pues tenemos desde el inicio, que podemos ver este cuadro de aquí, de la zona de Cerrillo, de la Chanca, o algunos desnudos del principio de su etapa, o la etapa ya que pasa en la década de los 50 como unos personajes mucho más planos, una gama de colores más cálida, sin pocos contrastes, que cambia un poco con la temática y con la forma de pintar hasta los años 50. María Dolores, una pregunta que me imagino que también se están haciendo los espectadores. Este es el legado que le ha dejado, pero ¿este legado a quién pertenece? ¿Cómo te haces de él para poder traerlo aquí a la Diputación? Bueno, dentro de un momento, cuando esté dando la presentación, lo voy a decir. O sea, esto ha sido más bien, quizás de todas las obras, de todos los libros que yo he publicado, quizás este libro me sentía más bien investigación policial que investigación de historia del arte, porque para encontrar, precisamente por la situación que tampoco tuvo hijos, entonces por encontrar esa imagen de él, conocer, desapareció un poco de lo que es el ente, hasta que pude dar con algún familiar, y a partir de ahí, poquito hilo, otro hilo, fuimos sacando hasta poder encontrar y poder darle cuerpo
a este libro. Prácticamente no hay bibliografía de él, no hay historiografía de él, prácticamente nada, con lo cual ha costado mucho trabajo localizar toda la obra que hay hoy Es aquí. que cuando están las cosas así parece todo muy fácil, yo sé las complicaciones que tiene. Es fácil llegar y coger, pero encontrar todo esto hay que dar las gracias a todas las personas que han querido colaborar y facilitar esta exposición. Dos cuestiones para terminar. ¿Por qué has considerado oportuno editar un catálogo? Si una exposición no lleva un libro consigo del autor, es algo muy efímero. La exposición se inaugura hoy y termina el 6 de octubre, entonces desaparece en la memoria. Si incluso no mucha gente, a lo mejor por circunstancias que sean, no han podido venir a visitarla, pues el trabajo ha sido prácticamente en vano. Sin embargo, al hacer un libro, eso queda ya constancia. Si ahora mismo a algunos les interesa, a otros más en generaciones posteriores, siempre está el libro ahí para poder consultarlo, para poder conocer a la persona. Quizás el libro es una cosa mucho más importante que quizás la propia exposición. Decía que dos cuestiones para terminar, pero has respondido a las dos la misma pregunta, porque la siguiente y la última era ¿hasta cuándo va a estar ahí? Nos dices que hasta el día 6 de octubre, El 6 de octubre, que es sábado, incluido estará la exposición. A lo mejor, no sé, ya han pedido un poco que la podamos postergar unos cuantos días, pero no sé si lo haremos o no. Pero hasta el 6 fijo que está la exposición aquí en el Patio de Luces. María Dolores, como profesora del Colegio de La Salle de Almería, ¿no sería conveniente que todo este tipo de exposiciones no se llegara a un acuerdo con los colegios para que viniesen, para que los actuales estudiantes conociesen estos personajes de Almería que son extremadamente desconocidos? Estoy de acuerdo. La base, yo siempre insisto, es la enseñanza, la gente joven que valore lo que tiene y que valore el patrimonio que tiene, ¿no? Entonces, siempre se le da difusión a nivel de que se invitan a todos los centros para que puedan asistir. Pero luego viene la otra parte, que es la burocrática. Entonces, muchos profesores sí tienen ganas de venir, pero a lo mejor el papeleo de permiso, de poder salir, si no se ha diseñado eso en el plan de centro para que puedan salir los niños en un momento determinado, hay frenos que aparecen a lo mejor absurdos y que son excusas, pero hay frenos que existen y a veces no da tiempo hasta el momento que llega el momento de que se desmonta la exposición. Otras veces se puede, o sea, no siempre se puede. Mil gracias y enhorabuena por el trabajo realizado. Joaquín Miguel Rueda, el indaliano ausente. La exposición se va a inaugurar aquí en el Patio de Luces de la Diputación Provincial, pues ya muy prontito a las 8:30 de la tarde. La comisaria de la obra, María Dolores Durán, ha tenido la generosidad de darnos toda esta serie de datos para todas aquellas personas que nos acompañan en nuestro programa abierto al atardecer de Interalmería Televisión. Algo que le agradecemos, siempre muy amable, María Dolores. Te espero pronto en este plató. Gracias. Mañana más, 6:30 de la tarde, abierto al atardecer. Gracias. Hasta mañana.